yo creo que en general, güey, empezamos chido. Y el hecho de que nos muestran a Yasuo viejón está, no sé qué pensar, güey. Estoy tratando de procesar, porque recuerden algo muy importante. Esta cinemática es 100% canon, güey. Hay cosas que son curiosísimas, güey. O sea, si ya nos metemos en el tema de la narrativa, o sea, lo podemos ir como dividiendo en bloques, ¿no? Tenemos el segmento Tryndamere, las nieves con una palmera. Tenemos el segmento Kayle, Morgana siendo amigas después de que se odian a muerte y que la vez que se vieran se reencontraran, güey, y saliera del velo Morgana, iban a juzgar a los demacianos y no iban a pasar la prueba, por ende se iba a acabar Demacia. Y ahora están juntas peleando contra un bicho. Después está el peo de Jonia. Ajá. Y nada más, güey. Creo que lo principal que me viene a la mente es que es desde la perspectiva de Kindred. Entonces es una cosa atemporal, güey. O sea, tengan en cuenta que para la muerte el tiempo no existe, simplemente lo puede observar todo el tiempo al mismo tiempo. Entonces la muerte está cazando conforme van pasando eventos. Y aquí es lo que estamos viendo, sobre todo con Yasuo, pues es cuando Kindred lo caza, cuando le tocaba petatearse. Y se ve la flecha de Kindred al final, cómo le alcanza. Con el caso de Aatrox y las hermanas justicieras, güey, me parece que es anterior a Demacia, güey. Inclusive creo que los muros que tiene ese lugar... O sea, Séfira. Exactamente, güey. Creo que es Séfira. Creo que es el lugar en donde estaban tratando de huir de las guerras rúnicas y estaban siendo guiadas por las hermanas, muchísimo antes de que tuvieran el conflicto entre ellas, ¿no? En esta dicotomía que tienen al respecto de la justicia. Entonces, con eso en mente, supongo que están defendiendo Séfira. Y claro, sabemos que Aatrox estaba por ese tiempo y estaban pues defendiéndose, lo cual me saca mucho de onda porque los tres son inmortales, ¿no? Entonces fíjate, como... es curioso, güey, porque, o sea, lo que parece indicar la cinemática es justo eso, son tres estampas, pero están hablando del tiempo, o sea, el tema principal de la cinemática es el tiempo. Vemos el pasado con la escena de Séfira, vemos el presente con la escena de Tryndamere y vemos el futuro con la escena de Yasuo. O sea, son como tres momentos temporales muy específicos, güey. Empezamos en el pasado porque quizá tenía el fuelle narrativo más grande, además estaba en los teasers, además la gente quería ver a Aatrox. Después nos vamos al futuro para que te choquees y después regresamos al presente. Exacto, porque o sea, Yasuo viejo es una escena muy potente. Tendríamos que debatir quién es el dude contra el que se enfrenta, ¿no? Porque por ahí pensábamos que podría ser Baulan. Si ustedes tienen otro dato por ahí, estaría chido que lo arrojaran. Y luego estaría chido, mi bro, dar un poquito de contexto de quién es Baulan para los que no recuerdan. Bueno, Baulan es un dude muy particular porque tiene la combinación de dos tipos de magia interesante, güey. De hecho, si fuese Baulan, la cinemática trataría realmente del Freljord, porque lo que tiene Baulan es que tiene la magia del hielo. En teoría podría ser un hijo del hielo y además uno capaz de invocar el hielo puro, güey, lo cual es una cosa muy rara. Este personaje se menciona en la historia exclusiva del libro, Reinos de Runaterra, donde nos presentan una escena dentro de una casa de té. Y esta escena es curiosa porque en la trilogía de historias de la Hermandad de la Guerra, en algún momento de la historia pasan a un lado de esta casita de té y decide el convoy noxiano alejarse porque había unos dudes armando revuelo. Los dudes armando revuelo era este clan de Baulan, del que estamos platicando, y el Yasuo les estaba partiendo su madre adentro de la casa de té, güey, junto con una señora, la madre de Baulan, creo que se llamaba Bo, la señora, y ella es ciega, güey, y tenía el poder del hielo, y nos habla de su hijo. Sabemos que su hijo murió y de alguna manera encontró el camino de regreso y tiene una entidad que se llama el corazón de la oscuridad, güey. Entonces es magia de hielo junto con el corazón de la oscuridad. De hecho, cuando empezamos a ver el teaser del Huey, todo parecía indicar que podría ser Baulan. Sabemos que con el tiempo Orquidian le metió mano y cambió algunas cosas, pero muy probablemente ese campeón estaba destinado a ser Baulan. Y era interesante porque tenía una mezcla del Freljord junto con el tema de las sombras, ¿no? De
de la hermandad de Nabori. De hecho, es el dude actual que conduce la hermandad de Nabori después de que murió Kusho, ¿no? El papá de Shen, a manos de... Bueno, la trama que vimos en el cómic de Seth, güey. Es curioso por eso, güey. De hecho, es un personaje tan importante que la casa de té penetra en otros juegos, güey, como puede ser Wild Rift. La cinemática de inicio de Wild Rift me parece que es la primerita, donde vemos así estampas de varios personajes. Aparece Yasuo dándole la madre a la hermandad Nabori y aparece dentro de la casa de té con una taza de té y una mesa que son el Kintsugi, güey. Entonces está muy interesante porque mezcla muy bien la trama de Jonia. Todo parece indicar que es ese güey, pero ya veremos. Si ustedes tienen otro dato por ahí, pues ya veremos qué ondita, güey. Pero está interesante cómo manejan la temporalidad, o mejor dicho, la atemporalidad de la muerte, ¿no? Porque Kindred es, si ustedes han leído Los perros de Tíndalos, la bestia del tiempo que ve el dude ahí cuando accede al otro plano, es justo eso, güey. Es un animal, es una bestialidad, como en el caso de Kindred, es el tiempo en sí mismo, güey. Entonces, cuando tú observas a la bestia, ves el presente, el pasado y el futuro pasando al mismo tiempo. Muy similar a la visión que tiene el Doctor Manhattan de la realidad, güey. Está interesante porque Kindred técnicamente está en todos estos lugares al mismo tiempo, güey. Creo que es muy potente también la escena de Tryndamere ya cuando lo vemos peleando con Kindred, güey, porque ayer hablábamos de este folclore, ¿no? Y cómo se representaba la muerte para diferentes culturas en Runeterra. Y el hecho de que se le presente a Tryndamere, obviamente se entiende que le tocaba no morir. Y hablábamos de estos campeones que pueden evadir a los Kindred. Y es una locura de que, para empezar, Tryndamere es del Freljord. Y por ser del Freljord sabemos que él va a pelear contra la muerte a como dé lugar. Lo interesante es de que está peleando contra la muerte porque ya le tocaba y no la está aceptando, y obviamente está utilizando su definitiva que lo vuelve inmortal, con esta furia que le otorgó Atrox de alguna manera, y esto hace que él pueda pelear contra la muerte. Pero también, o sea, aquí es una cosa bien interesante porque nos están diciendo que está agarrándose a trancazos, porque recuerden, se les estaba acercando a Tryndamere unos dudes para matarlo, ¿no? Y entonces él estaba peleando con esos dudes, pero metafóricamente estaba peleando contra la muerte. Y es bien interesante cómo están los Kindred tratando de llevarlo al plano espiritual, y él pues está defendiéndose con espada y espada, ¿no? Entonces creo que es una genialidad. Y luego de que llegue Ashe y haya esta como cambio entre Kindred y Ashe, ¿no? Porque son ambos arqueros y Ashe le salva la vida, entonces los Kindred no van a tomar su vida. Es una cosa increíble, güey. Creo que metafóricamente funciona muy bien y nos lo mostraron, lo mostraron muy bien, güey. Está muy chido. De hecho, nosotros pensamos al inicio que iba a estar Kindred como narradora, y creo que sí, pero no de un narrador normal. O sea, no nos contó lo que pasó, simplemente nos mostró presenciando todos estos eventos. Y creo que cuando nos mostraron también la cicatriz de Yasuo, que era un viejillo, güey, es como tú dices, mi bro, es una imagen muy potente, porque aquí nos están diciendo que Yasuo muere, güey. Y ¿cuándo va a morir? O sea, acabamos de ver el futuro porque, o sea, tenemos el privilegio de ver a través de los ojos de los Kindred, güey. Fíjate, ahí estoy leyendo el chatcito. Juan Alvarado no dice tal cual. El lobo son los soldados tratando de decapitarlo, y la oveja es la muerte por algún desgarramiento o algo así. Muerte natural la oveja, muerte violenta el lobo. Fíjate, es curioso, güey, porque me parece que estamos atribuyéndole cosas a entidades que no funcionan del todo así, güey. Por ejemplo, el tema del karma. Dicen, el karma te va a castigar. No funciona así, güey. El karma no es una entidad que esté atrás en un callejón esperando a que la cagues para acecharte. Más bien es al revés el tema de la muerte respecto a Kindred, como platicábamos ayer en el stream. Es la actitud con la que te mueres, güey. Es lo que haces para llegar a ese punto. Es decir, la muerte va a suceder en algún momento, punto final. Es un axioma. Ahora, ¿cómo enfrentas al axioma? ¿Te entregas a él de manera voluntaria o te resistes?
Lo curioso de la escena es que no funciona, digamos, a nivel como narrativo, pero es como muy impresionante. El hecho de que veamos a Tryndamere enfrentando a la muerte, es decir, peleándose con el lobo, güey, está curioso. El tema es que Kindred avienta flechas, lo cual a mí me parece disonante, pero entiendo que no funciona así, digamos, a nivel narrativo, sino que tiene que ver con la construcción de que sea emocionante la cinemática. Recuerden lo que decíamos en el video de Taliyah, güey. En el video de Taliyah explicábamos por qué las cinemáticas eran canon y hablábamos de dos situaciones muy concretas. Este video salió antes de que los Rioters dijeran la obviedad de que en efecto son canon. Digamos que por un lado tenemos la situación literal, que es decir, que eso sucedió tal cual lo estamos viendo en la cinemática. El caso más eminente y más concreto puede ser la disputa entre Camille y Jean, que los vemos pelear justo como la escena intermedia que vemos en el cómic de Seth, güey. Me parece que es en el 4º volumen. Simplemente llenaron un espacio que sabemos que pasó y bueno, abundan al respecto, desarrollan al respecto. Después tenemos la otra función que sería como cuando llega Sion a las costas de Jonia y vemos a un cúmulo de equipo de champs peleando contra él. Esto es un poquito más con un modelo de teaser, güey, como para tisear literalmente lo que viene en el año de narrativa. No quiere decir que Kennen, Yasuo, Irelia, Karma iban a pelear en ese momento contra Sion. Simplemente nos están diciendo, hey, Jonia ya no esperó que Noxus los invadiera y los hiciera cagada. Esta vez hay un grupo de renegados que vivieron el trauma de la primera invasión oxiana, guardaban ciruelas en sus bolsas por si regresaban los chicos malos y en efecto regresaron, güey. Y ahora están dispuestos a dar la cara por su región, güey. Es decir, es una cuestión conceptual y una cuestión literal. En este caso, en la batalla de Kindred, lo que yo veo es eso, güey. Una cuestión conceptual de cómo se enfrenta Tryndamere a la muerte, aunque técnicamente no se está enfrentando al lobo ni al cordero, porque no hay forma en las cuales tú te apersones con una entidad, güey. Eso es lo interesante, es el matiz que me gustaría rescatar para ustedes. No significa como tal que el Tryndamere trató de matar a Kindred, sino más bien tenía la voluntad en el espíritu de no caer, güey. Y mucho menos si no estaba su esposa, güey. Por eso es importante el símbolo de la esposa. De hecho, se entiende que se le acaba la ulti, pero también se puede leer que cuando llega a ella, se serena, güey. Es el mecanismo que contiene. De hecho, es muy lindo, güey, porque vemos a otro Kindred ahí, güey. Hablábamos ayer que la actitud que tiene el lobo es como infantil y es violenta, güey. Hace mucho, siente mucho, pero piensa poco. Y Ashe es lo contrario, güey. Ella tiene un plan, piensa mucho, pero siente poco porque frígida, ¿no? Porque ya saben, cosas de la gente que te recita la Biblia todo el tiempo, güey. Y es lo mismo, güey. Entonces uno tiene que guardar al otro, güey. Mientras que lo estimula para buscar aventuras, el lobo o Trinda, la otra entidad tiene que regularlo, güey, para que no se haga un cagadero, güey. Entonces es muy bonito ver la doble Kindred al final, güey. Y está interesante cómo pareciese que la está atacando y tal. Y después la flecha es Ashe. Está muy interesante, güey. Me gustó cómo lo representaron y creo que es la referencia perfecta, güey, de cómo el Freljord define su relación con la muerte, güey. O sea, no se rinden y están ahí en el momento. De hecho, es curioso, güey. Ahorita que lo estoy viendo, la situación ya está oscura y vemos el bosque, güey. Pero ese bosque es el bosque ficticio que te presenta Kindred cuando te está cazando. Recuerda que cuando Kindred te enfrenta a la muerte, lo que hace es meterte a ti en su terreno, que es el bosque con dos tipos de madera, ¿no? La oscura si te caza el lobo, la clara si te caza la oveja. Y si se dan cuenta, el ambiente se torna oscuro, es decir, se pierde el contexto, dejas de ver el bosque para ver el árbol, o sea, tu enfrentamiento directo con la muerte. Y cuando llega Ashe y tira la E, todo queda más claro, güey. Revive la vida, güey. Fíjate, es muy interesante cómo lo plantearon, pero creo que también se va a prestar a muchas confusiones de las cuales va a valer la pena platicar en el futuro. Pero definitivamente el arco que vemos con Kindred me parece el más, o sea, con Trinda y Kindred me parece el más complejo, güey, de todos, güey. Creo que por eso empezamos con eso y terminamos justamente con esas secuencias, güey. Hay algo bien interesante porque veo en el chat que hablan mucho de la muerte violenta y la muerte pacífica, pero les está pasando algo bien interesante, güey. Es muy similar a lo que está en esta historia que se llama La Noche de Kindred. Ayer hablábamos al respecto, pero tengan en cuenta que se va
cambiando el concepto de la muerte conforme estamos en Runeterra. Y por lo tanto se pierde, ¿no? Entre lengua y lengua se va perdiendo el concepto real. Tengan en cuenta que más que nada los Kindred representan la aceptación y paz hacia la muerte, o sea, cómo enfrentas a la muerte desde esa perspectiva, y el lobo es el rehusarse a morir, ¿no? Lo vemos con Tryndamere, él se pelea con los dos y no tiene sentido, como dice mi bro. Kindred no tendría por qué lanzarle las flechas a Tryndamere, porque él claramente está abrazando al lobo. Él está buscando pelear hasta su último aliento en contra de la muerte, ¿no? Eso es muy freljordiano, eso es muy noxiano, eso es muy de aguas turbias. Y Yasuo termina aceptando la muerte y le llega una flecha de Kindred, pero no es porque estés en paz completa, porque por ahí creo que el cubanito estaba diciendo, güey, ¿cómo es posible que Yasuo acepte la muerte si se ve que Jonia está en mero conflicto, o al menos donde está él parado? Y no es así, güey. O sea, realmente es la cosmovisión de las personas. Los jonios están acostumbrados a que cuando la muerte los toca, ellos la aceptan con la flecha de Kindred. Es cómo se enfrentan a la muerte, no cómo sucede el efecto de la muerte. Claro. Exactamente. Entonces, ellos pueden morir violentamente y aún así recibir la flecha de Kindred. O pueden morir en su camita, güey, en su lecho de muerte, durmiendo, y aún así enfrentarse al lobo. Es más conceptual que literal, mis bros. Y es creo que la parte medular de esta cinemática es eso. Todo está lleno de metáforas, güey. Inclusive vemos cosas similares, ¿no? Por ahí estaban diciendo que en The Climb pasaba exactamente lo mismo con Yasuo. Bueno, tienen la razón, güey. Es un paralelismo, pero no significa que porque sucedieron las mismas cosas o cosas similares, en esta ocasión Yasuo está yendo en contra de su naturaleza porque acepta la muerte con la flecha de Kindred. De hecho, ahí hay mucha complejidad, güey, porque en efecto la escena donde tira la el muro de viento, güey, es similar a esta cinemática, pero recuerden esto, Yasuo, al ser mayor, se entiende que ya vivió el proceso de reconstrucción y de reintegración social que vivió Riven. Recuerden esto, güey, es fundamental. La trama de Yasuo y de Riven es la misma. Dos personas rotas que tratando de resolver un problema lo empeoraron. Y hay dos caminos, hay una dicotomía. Por un lado está el hecho de ser juzgado, enfrentar tus problemas en un juicio literalmente y que se te condene para que tengas la oportunidad de surcir el mal que hiciste. Y por el otro lado está simplemente huir. De hecho, técnicamente Yasuo no tiene por qué huir porque él no mató a Suma. No obstante lo hace, güey. Hay una serie de situaciones ahí que lo alejan de Riven. De hecho, por eso técnicamente es mejor pareja Riven con Yasuo que Riven con Ahri. Porque Ahri mata a la persona que lo amaba, pero Yasuo no en contra del amor, güey. Por ende son incompatibles a nivel narrativo. Estamos hablando de narrativo, no estamos hablando de ships. Aunque si quieren al rato hablamos de eso. Pero el tema es ese, güey. Acá lo que estamos viendo, o lo que nos cuentan de Yasuo, es más complejo y más profundo de lo que parece, güey. Porque se entrega a la muerte de manera voluntaria, porque el Jonio tiene que hacer lo que debe hacer, güey. Y lo que él debió hacer en su momento fue acceder a la pasividad, Kindred, Kanmei, digamos, oveja Kanmei, y proteger a Suma. Él decidió no hacerlo, es decir, ir en contra del espíritu Jonio, por ende romper el equilibrio, por ende sentirse mal. Trama Asakana. Y acá lo que vemos es exactamente lo contrario, güey. Vemos que ahora su función narrativa es combatir y por ende mantiene el equilibrio y por ende se queda con Kanmei. Cuando le toca recibir la flecha, simplemente se entrega a la voluntad del equilibrio. Aquí lo vemos cerrar los ojos. Vemos que desaparecen las flechas porque la única flecha a la que tiene que acceder es a la de la voluntad Jonia, a.k.a. la oveja, a.k.a. no ser lo mismo que fue en el pasado. De hecho, creo que de eso va la cinemática. De recordar lo que los campeones eran en un arco anterior, presentárnoslos y después cómo cambia su arco, cómo evolucionan y cómo, digamos, rompen ese ciclo que los condenaba a ser lo que eran, güey.
Tryndamere, molesto con la vida, emputado, ahora casado, se enfrenta a la muerte, pero es a través de la banalidad, por ejemplo, de una pareja o de la construcción de una familia que decide tener la ecuanimidad suficiente como para aceptar a la oveja. Y en el momento que acepta a la oveja, de manera conceptual, aparece su mujer, güey. ¿Sabes? Su mujer lo ecualiza. Entonces, no es el momento de su muerte. Por ahí comentaba Sara algo bien interesante justamente sobre eso. En el relato del bien morir, no sé cómo se llama en español, una buena muerte o algo así, la chica que interpreta a una damisela que es devorada por Kindred, por el lobo específicamente, por alguna situación que es una de las únicas referencias que hacen al sexo literal en el lore, güey. Unos dudes de la compañía estaban ahí dándose amor y había mucho ruido, entonces la chica estaba un poquito atribulada, se va hacia el bosque, ahí con el efecto del bosque de Kindred, y cuando regresa habían sido asaltados, güey, la compañía, y todos estaban muertos. Ella se salva por no escuchar ahí teniendo pasión a sus amigos, güey. Y en ese lugar se encuentra a los Kindred, güey. Literalmente se le aparecen, güey. Y el lobo bromea con ella porque es un niño, el lobo no entiende cómo funciona la vida y lo grave que es decirle a una persona que ya se va a morir. Y ella trata de convencerlos de no morir, güey. Al final la metáfora es, mira, no te preocupes. Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, güey. Dicen aquí en México, güey. Y es justo eso, güey. Entonces creo que está interesante porque yo no vi a nadie que ahí trascendiera la muerte, sino más bien vi a nadie con la actitud dispuesta a morir. Y los que murieron lo hicieron después de haber surcido sus errores en el pasado, lo cual habla muy bien de Yasuo. Habla de que Yasuo se convierte o deja de ser una espada rota y comienza a ser un Jonio, digamos, normal, güey, un Jonio dentro del equilibrio, que lo asemeja mucho más a Riven, que es, digamos, el puerto narrativo al que tiene que llegar, zarpando justamente de Climb, que es estoy atribulado y por ende mato a diestra y siniestra porque fuck off, ¿sabes? Me siento mal y soy una mierda, güey. Y eso está muy chido. Y obviamente ese nivel de madurez solamente te lo da Kindred o el paso del tiempo, güey, que es de lo que se trata esta cinemática. Así que está muy bien planteado, güey. Y creo que hay muchas capas que han